Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España, Historia y Biografía. La celebración de este segundo Congreso por parte del Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora y Torres tiene un doble objetivo: analizar la metodología para el estudio de las biografías, contribuir al conocimiento de nuestro más reciente pasado, y en este caso concreto se pretende ofrecer una visión global sobre el estado de la cuestión acerca de la relación entre historia y biografía en la España del siglo XX. El Congreso se desarrollará a partir de 4 sesiones temáticas a las cuales deberán atenerse las comunicaciones. Interesantes conferencias son las que se van a celebrar durante estos 3 días en el Teatro Victoria. Conferencia como la inaugural a cargo de Julio Aróstegui Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Largo Caballero, Republicanismo. Otra de las conferencias correrá a cargo de Javier Moreno Luzón, de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título Romanones y Alcalá Zamora. Así también como lo anunciará José Luis Casa Sánchez, de la Universidad de Córdoba, bajo el título Fuentes y biografías para la biografía de Niceto Alcalá Zamora. Vamos a dar comienzo a la inauguración del segundo Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España. Va a hacer uso de la palabra en primer lugar don Francisco Durán Alcalá. Ilustrísima señora consejera, ilustrísimo señor alcalde, autoridades, señoras, señores congresistas, en primer lugar, como director del patronato y uno de los coordinadores de este segundo congreso, quiero darle a todos ustedes la bienvenida. Sé que muchos vienen de muy lejos, algunos se van a ir incorporando a lo largo de la mañana y, siendo muy breve, sí me gustaría comentarles el programa. Se le ha entregado la documentación en las carpetas. El programa de este segundo congreso voy a hacerlo en las actividades, digamos,
extraacadémicas, son aquellas que ustedes no conocen, y a continuación Luis Casas nos va a hacer de las distintas conferencias y ponencias. Quiero decirle que hay un número de 125 personas inscritas, unas 36 comunicaciones que van a ser leídas en las 4 sesiones de que consta el Congreso, y a continuación de la conferencia inaugural de julio, la denominación de origen de la calle del Pliego va a dar una carta dirigida en un salón cercano, en el rinconcillo, a las 1 de la tarde. A las 2 se compartirá la copa de bienvenida que da el ayuntamiento a todos los congresistas. Por la tarde, estas actividades consistirán en la inauguración de 2 exposiciones. Una sobre biografías del gran bibliófilo Manuel Ruiz Luque, y otra de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba sobre Juan Tejano, un poeta en el exilio. Terminará este apretado día con un concierto en este mismo lugar en que nos encontramos, de un cuarteto de viento ensamble Al-Ándalus. En el día de mañana, jueves, contaremos con la presentación de un libro que fue finalista en el premio Niceto Alcalá Zamora, titulado con Niceto Alcalá Zamora, El hombre, el jurista y el político, cuyo autor es José Peña González, de la Universidad de San Pablo. Como no, esta tarde haremos una visita guiada a la casa natal de nuestro presidente de Alcalá Zamora a las 8:30 de la tarde. Y terminaremos el viernes día 8 con una visita cultural al conjunto de Trieste. Simplemente decirles que aunque nos encontramos en un teatro y evidentemente la disposición de presidencia y de público no da mucho a un intercambio, no tenemos un lugar donde poder albergar a un número tan elevado de personas, pero sí les pediría que no sean meros espectadores, sino que haya una participación, que aparte de que tengan un aprovechamiento del programa académico que hoy les presentamos, creo que tan importante es el intercambio de experiencias, de líneas de investigación entre distintas universidades, y que verdaderamente cuando llegue la clausura de este segundo congreso al aprovechamiento académico podamos sumarle esa convivencia que siempre creo que es muy saludable dentro de los congresos. Y simplemente la página de agradecimientos a los miembros del comité científico que han diseñado este programa, al Centro de Doctorado de Pliego, por haberme incluido dentro del segundo plan, haber colaborado también económicamente en este congreso, a través de la Consejería de Educación, a la Universidad de Córdoba, por el reconocimiento de los créditos de libre configuración, a la Diputación Provincial, por su colaboración tanto en las exposiciones como económicas, a la entidad Cajasur, que siempre también nos cuida en ese aspecto, y por supuesto al Ayuntamiento de Pliego, que es el máximo patrocinador de este encuentro y el máximo mecenas de la Casa del Patronato de Don Niceto Alcalá Zamora. Nada más, muchas gracias. Más el uso de la palabra de comunicación de los Luis Casas. Excelentísima señora consejera, señor alcalde, señor diputado de Cultura, vocal de gestión, señores congresistas y señoras congresistas. Yo quisiera muy brevemente recordar que aquí en este mismo lugar, hace ahora 2 años, justo cuando también, igual que hoy, se estaban contando votos en Estados Unidos, en aquel caso se estaba decidiendo quién iba a ser presidente, pues hablábamos de que intentaríamos vernos aquí en este mismo lugar cuando pasaran 2 años, y que la propuesta que en aquel momento ya teníamos y en la cual estaba trabajando el comité científico era la de dedicar, en este caso el Congreso, a la relación entre historia y biografía, manteniendo una línea de continuidad con respecto a un tema que era el que interesa al patronato, el que está dentro de los objetivos del propio patronato, que es el estudio de la Segunda República y al mismo tiempo del republicanismo en torno a la figura de Niceto Alcalá Zamora. Pues bien, han pasado 2 años y efectivamente hemos cumplido con ese compromiso. El poder cumplir con ese compromiso ha sido posible sobre todo por el apoyo que
hemos recibido del Patronato, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y de las demás instituciones que, como Francisco Durán ha citado, colaboran para que este congreso se pueda llevar a cabo. Pero yo, en nombre del Comité Científico, quiero expresar muy efusivamente nuestro agradecimiento a la manera en que el Patronato nos atiende, la manera en que el Patronato está pendiente siempre de todas aquellas cuestiones que son necesarias para que un congreso se pueda desarrollar. Nuestro congreso, como ustedes habrán visto en el programa, se estructura en varios bloques, en varias partes, tiene varias sesiones. Naturalmente no son todas las posibles, podrían ser más, pero eso nos llevaría a un congreso muchísimo más grande y, en consecuencia, lo concretamos a una serie de ámbitos, de puntos concretos, como son la biografía política, dentro de la cual podemos incluir la figura, naturalmente, de Niceto Alcalá Zamora. Hablaremos también acerca de otro aspecto que también tiene que ver directamente con Niceto Alcalá Zamora, como es la cuestión del exilio, la vida cultural, dos aspectos con los cuales también él está relacionado, y finalmente hablaremos de otra cuestión que quizás, sobre todo por las personas que formamos parte del Comité Científico, que estamos muy conectados con la historia social, pues la hemos llamado biografía y movimiento obrero. Esas han sido las sesiones. Nosotros esperamos que puedan ser fructíferas a lo largo de estos 3 días en los que vamos a estar aquí. Además de eso, pues tendremos la fortuna de contar con la presencia del profesor Arauztegui para el acto inaugural, para la ponencia inaugural que vendrá a continuación de este acto. El número de comunicaciones creemos que es un número importante a estas sesiones. De hecho, se han duplicado con respecto al congreso anterior. Eso nos lleva a concluir que estamos en una buena línea de trabajo, que estamos teniendo atención por parte de la comunidad científica, y a mí solamente me queda ya pues agradecerles a toda su presencia, desearles que las discusiones, que los diálogos, que el encuentro en torno a un tema que a mí me parece, o que nos parece a todos muy interesante como este, se vaya a desarrollar aquí en Priego, y que el próximo viernes, cuando clausuremos el congreso, pues podamos sacar algunas conclusiones de relieve con respecto a lo que ha sido el desarrollo del congreso. Nada más, muchísimas gracias. A continuación va a ser usada la palabra el representante de la excelentísima Diputación Provincial, don José Alberto. Querida consejera, querido alcalde de Priego, amigas y amigos, yo tengo que felicitar, por motivos obvios, al Patronato Alcalá Zamora del Ayuntamiento de Priego. Por este segundo congreso sobre republicanismo tengo que felicitar también a su coordinación, Paco Durán, José Luis Casas. De José Luis Casas estoy acabando de leer un librito precioso recién publicado por la Fundación Genesian, que se llama Olvido y Recuerdo de la Segunda República Española, y que es un libro muy interesante que se ha publicado este mismo año. Yo tengo la impresión de que la coordinación está en muy buenas manos. José Luis Casas es sin duda alguna, de los soportes más serios con que cuentan los estudios en Córdoba, al menos, sobre el republicanismo y en concreto sobre la Segunda República Española. Ahí están sus trabajos y su dedicación a la figura y a la obra del prieguense Alcalá Zamora, sobre el que tiene publicadas algunas cosas, y la edición de cuya obra completa cuenta con su coordinación. Ahí está su trabajo, por ejemplo, al frente de la Biblioteca de Textos Recuperados de la Diputación de Córdoba, una de cuyas tareas es precisamente la de exhumar textos significativos de eso que este congreso va a llamar, y a lo que va a dedicar la sesión de tarde de mañana, cultura y exilio. La Biblioteca de Textos Recuperados ha publicado, entre otras cosas, documentos, yo creo que muy interesantes, sobre ilustres exiliados cordobeses, republicanos, idos al exilio, como Rodríguez Luna, por ejemplo, el pintor de Montoro. Se ha publicado una estupenda correspondencia de Rodríguez Luna con Alfonso Reyes. Se ha publicado un interesantísimo opúsculo de Gallego Rocafull, el canónigo de Córdoba, ¿Por qué estoy al lado del pueblo?, en el que Gallego Rocafull justifica su posición al lado de la República Española. Y se ha publicado, entre otras cosas, el facsímil de una obra muy mexicana de un poeta de cordobés, de Puente Genil, Juan Rejano, una obra muy mexicana, una
una crónica menor de México titulada La Esfinge Mestiza, que apareció en los años 40 en la editorial Leyenda en México y que ha aparecido ahora en facsímil dentro de la Biblioteca de Texto Recuperado de la Diputación de Córdoba. Hablando de Rejano, yo tengo que manifestar la alegría que nos produce en Diputación de Córdoba el hecho de que este Congreso haya querido contar con la exposición Juan Rejano, Memoria de un exilio. Es una exposición que se inauguró en Puente Genil hace ya 2 años, justamente, que después ha estado en Córdoba, ha viajado a Lucena, a Pozo Blanco, a Madrid, donde estuvo en el Círculo de Bellas Artes, a Estella, donde estuvo en el Museo Gustavo de Maeztu, a Lisboa, acogida por el Instituto Cervantes, a Málaga, hospedada por el Centro Cultural del 27, y ahora se puede visitar aquí estos días en Priego de Córdoba. Rejano formó parte de la primera jornada de exiliados españoles en México, viajó allí a bordo del mítico Sinaya, cuyo diario de a bordo, por cierto, también está a disposición de todos los cordobeses, porque ha sido publicado por la Diputación de Córdoba en coedición con otras instituciones y entidades mexicanas y españolas. Rejano viajó a México, entre otros, acompañado de Pedro Garcias, por ejemplo. Aquí dejó una carrera periodística recién iniciada, algo consolidada, fue subdirector del Popular, por ejemplo, el periódico malagueño, colaborador de la Gaceta Literaria, la famosa revista de Ernesto Jiménez Caballero, etcétera, etcétera, y en México se convirtió en un elemento axial dentro de la cultura periodística y literaria de aquel país. Formó parte de ese grupo, de esa pléyade espléndida de españoles, Ginés de los Ríos, el propio Garcias, en fin, tantos y tantos, Cernuda, etcétera, etcétera. Dirigió la revista Romance, participó en esa resurrección breve de que fue objeto allí en México la revista Litoral, y allí fundió, esta es su principal empresa periodística y cultural, fundió y dirigió durante muchísimos años la revista Mexicana de Cultura, que es una publicación fundamental para entender la cultura mexicana del siglo XX, era el suplemento cultural del diario El Nacional. Allí Rejano escribió toda su obra poética, etcétera, etcétera. Creo que fue un personaje muy central de la vida cultural y por eso me felicito de que esté aquí en la exposición Juan Rejano, Memoria de un exilio. Muchas gracias. Perdón. Excelentísima consejera, señoras y señores, buenos días. Recientemente hemos tenido la oportunidad de presentar 3 nuevos volúmenes de la obra de don Niceto Alcalá Zamora. También hemos recibido comunicación del Congreso de los Diputados de que esta institución va a ceder al patronato Niceto Alcalá Zamora y Torres los discursos parlamentarios de don Niceto para que sean publicados dentro de la obra completa que se viene editando desde hace unos años entre el Parlamento de Andalucía, la Diputación Provincial, Caja Sur y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Y hoy damos comienzo al segundo Congreso Internacional sobre el Republicanismo, tras haber celebrado con éxito el primer Congreso y 5 jornadas que estudiaron principalmente la vida, obra y época de nuestro insigne paisano. Sin duda, esto es un síntoma del enorme esfuerzo realizado por este patronato para revitalizar y profundizar no solo en la figura de Alcalá Zamora, sino también en la etapa de la Segunda República. Y coincidiendo con la presencia aquí de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, me gustaría mencionar la importancia que la enseñanza tuvo en el periodo de la Segunda República, sobre todo desde la labor realizada por la institución libre de enseñanza y la preocupación que Alcalá Zamora mostró por la instrucción pública y por facilitar la enseñanza a sus paisanos, que le llevó a crear en Priego una escuela de artes y oficios y un instituto de segunda enseñanza, para que, según él, no le ocurriera lo que las memorias describen. Y decía don Niceto, hube de estudiar siempre en casa sin libros. No pude concurrir un solo día a las clases del instituto. Iba a examinarme a Carlos. Quizá el haber sido en su adolescencia y juventud
un poco autodidacta, llevó a Alcalá Zamora a ser un gran hombre de letras, interesado por la historia, la gramática o la oratoria y, sobre todo, un inmenso lector, un hombre de extensa cultura que la publicación de su obra completa nos están desvelando y que completa su figura de estadista y político brillante. Como él, otros muchos españoles, debido a las circunstancias históricas que a nuestro país le tocaron vivir, cayeron durante muchos años en el ostracismo y vivieron un exilio que privó a varias generaciones de españoles del conocimiento de su obra y su figura. Terminada la dictadura, algunos pudieron volver y otros, como don Niceto, fallecieron lejos de su patria con el dolor y la tristeza del desarraigo. Y en este sentido, me gustaría leer un fragmento de Sefarad, obra del escritor Antonio Muñoz Molina, en donde se habla de las muchas formas de exilio y barbarie que se han infligido a las personas que a través de la historia. Cuenta como, hablando con Francisco Ayala, le contó un episodio de cuando él vivía exiliado en Buenos Aires y le ofrecieron dar unas clases en la Universidad de la provincia de Rosario, para la cual viajaba en tren y después en autobús hasta llegar a su destino. Y una vez, en una de las paradas, alzó mecánicamente los ojos del libro y se fijó en un viejo de pelo muy blanco y aire de melancolía y pobreza que acababa de subir, con un abrigo muy usado, con una cartera igual de usada bajo el brazo, con cara de enfermedad y cansancio, la cara de un viejo al que los años no han absuelto de las necesidades más amargas de la vida. En un instante de sorpresa, de incredulidad, de avergonzada compasión, reconoció en ese viejo que tomaba un autobús en un remoto pueblo de Argentina al que había sido presidente de la República Española, don Niceto Alcalá Zamora. Temió que también el otro hombre lo reconociera. Volvió la cara hacia la ventanilla y hundió los ojos en el libro. Y cuando después de la siguiente parada levantó de nuevo la cabeza, el hombre viejo ya no estaba en el autobús. Este texto, sin duda, duro y doloroso, en que dos insignes personas sienten vergüenza de reconocerse vencidos y hundidos, refleja lo que pasaron muchos otros españoles y por ello el que en España, en la España de hoy, en el seno de una monarquía parlamentaria, estemos reivindicando que se estudie y se descubra el periodo republicano con sus luces y sus sombras, creo que es un hecho por el que hay que felicitarse. Para finalizar, quiero destacar el alto nivel de este Congreso. Sin duda va a tener, pues la calidad de los ponentes es indiscutible. Agradecer, como no, la presencia de la consejera en esta inauguración de nuestro segundo Congreso, a la cual le cedo la palabra. Muchas gracias. Ilustrísimo señor alcalde, estimados y estimadas congresistas, participar en el acto de inauguración de este segundo Congreso sobre el republicanismo en España, sobre biografía e historia, aquí en Priego de Córdoba, ante la convocatoria del patronato de don Niceto Alcalá Zamora y Torres, es para mí un motivo de profunda satisfacción. En primer lugar, por mi forma de entender la política y los valores en el compromiso que tengo contraído con Andalucía como consejera de Educación y Ciencia. En segundo lugar,
también es para mí un motivo de satisfacción, en este caso, como historiadora que soy, ver cómo un nutrido grupo de colegas reflexionan sobre aquellos hombres y mujeres, muchísimos de ellos olvidados, que tanto contribuyeron a forjar la tradición liberal republicana y la democracia en nuestro país. Y en tercer lugar, por qué no decirlo, por mi tradición familiar y la vinculación temprana con aquellos valores republicanos que han forjado mi forma de ser y mi compromiso cívico y político en la España de los años del franquismo y en la actualidad como responsable de la Consejería de Educación. Este congreso es una buena oportunidad para seguir profundizando en la figura de don Niceto Alcalá Zamora y también para rescatar del olvido a ese grupo de hombres y mujeres liberales, republicanos, socialistas y anarquistas, los llamados personajes secundarios, que desempeñaron un papel clave en la vida social y política de nuestros pueblos y de nuestras ciudades a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Muchos de sus nombres nos suelen aparecer en las historias de los llamados hombres ilustres de las provincias, junto a políticos liberales, gente de la nobleza y del clero, o los hombres de las letras y las artes. Su actividad, su compromiso y sus luchas fueron, consciente o inconscientemente, marginadas por historiadores y eruditos, para quienes solo las élites eran las protagonistas de las resistencias y de los cambios económicos, políticos y sociales, y por tanto ellos, solo ellos, debían perpetuarse en la memoria. Algunos de esos personajes anónimos fueron fugazmente recuperados en los callejeros urbanos de nuestros pueblos y ciudades durante la Segunda República, para pasar de nuevo al más completo olvido y a correr la misma suerte de los vencidos, de esos vencidos tras la Guerra Civil. La labor de tantos pequeños líderes republicanos y obreros fue, sin embargo, crucial para la gestación de la conciencia cívico-radical, los espacios de sociabilidad y las organizaciones de nuestros núcleos rurales y urbanos, que acabaron asentando una plural cultura democrática y obrera en la España de los años 30 del anterior siglo XX. Sus compromisos, su lucha, sus sacrificios contribuyeron también a la mejora de las condiciones de vida de muchos hombres y mujeres. El clamor de sus exigencias terminó haciendo al Estado liberal mucho más permeable y arrancó leyes favorables para las capas sociales más pobres. Por ello, rescatarlos del olvido e introducirlos en la historia es sin duda una contribución cívica de los historiadores de hoy en la recuperación de las culturas políticas, democráticas y obreras que tristemente no se acabaron de rescatar en los años de la transición del franquismo a la democracia. Aquellos hombres y mujeres de los que se va a hablar en este congreso tuvieron fe ciega en la política como principio rector de la convivencia democrática. Muchos de ellos lucharon por la igualdad real, entendieron la libertad como no dominación y se esforzaron además por cultivar las virtudes cívicas y generar una formación y educación de la ciudadanía que apoyara y sostuviera las instituciones de una sociedad libre. Pretendieron que los ciudadanos, a través de la reflexión, el juicio y la acción, ejercieran su responsabilidad individual ante el Estado e hicieron de su compromiso cívico el rasgo predominante de su vida. Por eso, hoy, cuando muchos de nuestros historiadores e historiadoras, de nuestros pensadores, empiezan a preocuparse historiográficamente por la ciudadanía, no está de más recordar que los valores y los rasgos inherentes a la misma, entre ellos la afirmación de la libertad y la participación política, formaban parte de la cultura política republicana. También hoy, cuando algunos, aunque todavía pocos, discursos de la vida política española empiezan a poner el acento
en la recuperación de la política con mayúscula, viene bien recordar que ello pasa en estricto sentido republicano porque la política vuelva a los ciudadanos, favoreciendo las condiciones institucionales para el ejercicio de la competencia cívica, el juicio político y la responsabilidad, tanto controlando a los gobernantes como en la corresponsabilidad en las decisiones. Hoy, más que nunca, se hace necesario volver a profundizar y transitar por aquellos valores que defendieron y vivieron tantos hombres y mujeres de nuestra reciente historia contemporánea: el fortalecimiento de la política, la participación, la libertad de conciencia, el laicismo, el respeto por el otro, la solidaridad, la corresponsabilidad, la decidida búsqueda de la libertad, etc. Por eso, este Congreso, convocado bajo la vocación de don Niceto Alcalá Zamora, pone de relieve que el republicanismo ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra historiografía y representa un evidente deseo de recuperar uno de los movimientos políticos, sociales más importantes de nuestra historia contemporánea. Deseo que no escapa a la voluntad implícita o explícitamente declarada de darle sentido a estos años que vivimos a la luz de los valores y principios que representa la tradición republicana. Como han dicho algunos de vuestros colegas, Pere Gabriel o Ángel Duarte, un análisis de la izquierda poscomunista y socialista en la España contemporánea a la luz de la pervivencia de ciertas actitudes republicanas resultaría iluminadora. Felicito, por tanto, al Patronato Niceto Alcalá Zamora y a su presidente, el alcalde de Priego, por la iniciativa de reflexionar sobre estos temas en Andalucía, por intentar con éxito la recuperación de muchos de aquellos hombres y mujeres que contribuyeron con su vida y con su compromiso a forjar la cultura republicana. Y os animo a todos vosotros, a todas vosotras, a seguir con esta labor cívica de investigar nuestro reciente pasado para que lo tengamos en cuenta a la hora de configurar la convivencia democrática en el presente y en el futuro de esta tierra nuestra, de Andalucía. Muchísimas gracias. Que hay un triple motivo de satisfacción para mí el estar presente aquí en este acto de inauguración. En primer lugar, por lo que para mí significa la política y los valores en el compromiso que ahora mismo tengo con Andalucía. En segundo lugar, como historiadora que soy, realmente ver a este excelente grupo de historiadores y de historiadoras que se reúnen en Priego ante la convocatoria del Patronato de don Niceto Alcalá Zamora para seguir investigando sobre todos esos personajes, a veces secundarios, de nuestra historia contemporánea, esos republicanos, esos liberales, que hicieron posible el florecimiento de la cultura democrática, de la participación, de esos valores que sustentan ahora mismo lo que es el modelo de constitución incluso que tenemos, la participación, la política, el respeto, la solidaridad. Por tanto, profundizar ahí es rescatar del olvido esa parte de la historia que, por desgracia, durante los años del franquismo se procuró que no se conociera. Y también, en tercer lugar, porque creo que rescatar, como decía, del olvido a tanta gente, hombres y mujeres, que hicieron posible uno de los momentos y uno de las corrientes políticas más fructíferas,
pues es una especie de agradecimiento que creo que todos los que nos dedicamos a la vida pública hemos de hacer para tanto compromiso y tanto esfuerzo. Y agradecerles, por supuesto, a Priego que haya tenido esta iniciativa y animar al Ayuntamiento de Priego, a su alcalde que preside el patronato, a continuar con esta actividad, porque profundizamos en la investigación, en la historia, conocemos nuestros mejores valores y estamos, por tanto, dando claves para el mejor futuro de convivencia democrática. También ha comentado, ¿no?, que a pesar ya de llevar bastantes años de transición, también de democracia, más de un cuarto de siglo, ¿por qué no se ha conseguido recuperar a estas personas, a estas figuras, e incluso se tiene una visión borrosa de algunas personalidades, como por ejemplo Niceto Alcalá Zamora? Bueno, creo, en primer lugar, durante la época del franquismo, no es que no se investigara, es que se procuró que todo lo que había sido la experiencia republicana con toda su pluralidad, una corriente política realmente democrática, quedara en el olvido. Es verdad que durante los años de la transición hubo una tímida, yo diría muy tímida recuperación, y es ahora cuando en nuestra España democrática, con el esfuerzo que están haciendo los investigadores, se está recuperando una de las épocas y de las corrientes políticas más brillantes de nuestro pasado. Ahí está don Niceto, bueno, el texto que leía el alcalde, realmente emocionante, de lo que supuso para España perder a personalidades tan formadas, tan buenos políticos, con tal compromiso cívico. Yo recordaba también, en este caso, cuando oía esas palabras, a una mujer almeriense, Carmen de Burgos, una escritora, que recuerdo ya murió un año después de ser proclamada la República, no conoció que la República al final pues fue eliminada. Ella moría además en el Ateneo de Madrid, y decía: muero contenta porque muero republicana. Ese ha sido el ideal de tantos hombres y mujeres que hoy vemos un espacio democrático. Bien, pues en homenaje a todas aquellas personas que tuvieron tantos ideales por la mejor política, por los mejores derechos de los ciudadanos, enhorabuena a Priego por ser capaz de organizar este tipo de encuentros. Congreso de republicanismo, pero que quizá un tema que ahora mismo no tiene mucha cabida en nuestra sociedad, ¿no?, como es el republicanismo tal y como se vivía pues a finales del siglo pasado. Vamos a ver, yo he planteado en la intervención que he hecho que no se trata tanto, cuando hablamos de republicanismo, creo que lo importante son los valores republicanos, el ideal republicano. No es tanto si el presidente hoy tenemos una monarquía parlamentaria, si hay un presidente de la República o no. Creo que lo que hoy estamos rescatando es el ideal republicano, los valores que realmente daban cuerpo al ideal democrático, la competencia cívica, el juicio crítico, la responsabilidad, la solidaridad, el laicismo, el respeto al otro, la búsqueda de la igualdad. Realmente la búsqueda de la igualdad es un concepto que se desarrolla mucho más en la corriente socialista que en la política, que en la corriente liberal republicana, pero eso es lo que yo creo que hoy se está recuperando, y la capacidad que tuvieron en aquel momento tantos republicanos y republicanas de crear humus cívico, de fomentar el asociacionismo, la sociabilidad, que hicieron posible el movimiento y la vida cultural, muy activa por cierto, y creo que además va a haber alguna parte dedicada a eso en este congreso, de promover asociaciones y por tanto el debate, la crítica y el avance cultural y social de muchísimos pueblos. Pues muchas dar tu opinión también, la satisfacción del Ayuntamiento para que se celebre este segundo congreso, que ha aumentado, como nos han dicho, el número de ponentes, el número de los comunicados que se van a hacer, ¿no?, y también en el número de visitas de personas que van a participar. Sí, hay 100 y algo de participantes en este segundo congreso internacional sobre el republicanismo, y yo creo que la consejera ha definido claramente un aspecto importante de este congreso y de la filosofía del propio patronato, y es recuperar la memoria histórica y la memoria también de un insigne prieguense como fue don Niceto Alcalá Zamora, con su, como yo he dicho en mis palabras, con sus luces y sombras, ¿no?, pero que creemos que fue una historia importante, un personaje importante de la historia de España, que intentamos recuperar conjuntamente con lo que fue la Segunda República Española y el concepto del republicanismo, como bien decía la propia consejera, con todo lo que significa organizar una jornada de estas características sobre el republicanismo en una
monarquía parlamentaria, ¿no? Y eso no tiene por qué significar más que, como decía bien la consejera, intentamos descubrir una parte importante de nuestra historia que durante muchísimo tiempo se nos ha querido ocultar y se nos ha casi prohibido que se hable de ella. Por lo tanto, creo que Priego hoy es un foco internacional sobre el republicanismo. Aquí hay participantes de toda la comunidad autónoma andaluza y del resto de España. Se va a difundir la figura y la obra de don Niceto, se va a hablar de la Segunda República y se va a hablar también de lo que significó para el pueblo de Priego, para la ciudad de Priego. Una figura aquí en el pueblo de Priego que quizás se valora más, se conoce más en otros niveles que la propia ciudad de Priego, ¿no? Aquí usted ha comentado que hizo posible la Escuela de Arte y Oficios, también el Instituto de Secundaria, pero se valora, se conoce bien todo el papel de Niceto Alcalá Zamora en esta Segunda República, su papel como político. Yo creo que se está valorando. No se valoraba, no se conocía bien lo que era la figura de don Niceto Alcalá Zamora, pero ahora se está valorando, no solamente fuera de Priego, sino también dentro de Priego. No hay que olvidar que es un orgullo para la ciudad y para todos los prieguenses y todas las prieguenses de que hemos tenido un presidente, un jefe de Estado andaluz y prieguense, y que fue don Niceto Alcalá Zamora y Torres. Y eso tiene un valor importantísimo que tienen que conocer todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra propia ciudad. Y yo creo que se está valorando, que cada vez se va a valorar más, y creo que estas jornadas pretenden eso, principal y básicamente. Este congreso que se hace bianual pretende que se conozca la figura de don Niceto también en nuestra propia ciudad, porque creemos que es necesario que se conozca para que los ciudadanos conozcan una parte importante de nuestra historia reciente. Y dentro de 2 años, otra vez aquí, ¿no?, para continuar con este congreso y que vaya más, ¿no? Y esperemos que estemos aquí dentro de 2 años, inaugurando el 3er congreso, con más participantes, con un ramillete, como yo suelo decir, de ponentes tan importantes como el que hay este año, que van a clarificar y van a dar luz a muchas cuestiones de la figura de don Niceto y de la Segunda República. Eso es lo que intentamos para después su publicación y el conocimiento de todos los ciudadanos. A vosotros. Yo he enfocado el asunto en torno a la figura de don Francisco Largo Caballero, que como se sabe fue secretario general de la Unión General de Trabajadores durante muchos años, intentando mostrar de qué forma los socialistas fueron republicanos. Es decir, claro, ese era un republicanismo distinto del de don Niceto, por ejemplo, no era el republicanismo de vocación, pero sí lo que yo intento mostrar aquí es que justamente el socialismo fue uno de los soportes de la República, porque los propios socialistas entendieron que no era posible avanzar hacia el socialismo sin pasar por la República burguesa, que decían ellos. Entonces, esta historia del republicanismo que los socialistas entendieron siempre como una fase de la historia social, y que sin embargo luego, pues la verdad es que por lo menos en la segunda parte de la República, en la Guerra Civil, el peso de la República cayó sobre los socialistas, de modo que esto es lo que yo pretendía mostrar aquí, a petición de los propios organizadores del Congreso, porque yo sé muy bien que Francisco Largo Caballero no era un republicano de devoción, pero bueno, que era lo que yo intentaba decir. ¿Por qué esta conferencia inaugural? ¿Por qué Largo Caballero? No, porque justamente fue la propia organización del Congreso la que lo pidió, porque viéramos, como este año se trata de biografías de personajes históricos relevantes, pues parecía interesante que se tomara, digamos, como eje la biografía de este gran dirigente republicano, es decir, aunque él no fuera de un partido republicano, como he sabido, él acabó de presidente del gobierno de la República en plena guerra. Entonces yo creo que se ha orientado por el hecho de que se trata de hablar de biografías, de modo que al mismo tiempo que se va a tratar de nuevo de la biografía de Niceto Alcalá Zamora, el otro personaje en contraste va a ser Francisco Largo Caballero. Como historiador importante, ¿qué opinión le tiene este congreso, este ya segundo congreso que se organiza aquí? Yo creo que en materia de congresos sobre republicanismo es lo mejor que se hace en España. Todavía es muy joven, vamos por el segundo, pero yo creo que esto se consolidará, como ha dicho José Luis Casas, y efectivamente vuelvo a repetir que no hay una cosa más completa que esta
sobre el republicanismo de España. Hay otras cosas que se hacen en Barcelona, en Sevilla, pero bien, yo creo que es lo más serio que se hace en España. ¿Que es en Priego? Bueno, magnífico sitio, puesto que esto fue en la tierra natal del primer presidente de la República y presidente de gobierno profesional, o sea que magnífico, además un pueblo muy bonito. O sea que... Bueno, pues muchas gracias, Julio. Gracias a ustedes, gracias. de este otro segundo aspecto que yo tampoco quiero obviar, que es el hecho de que este Congreso
dedicado a la biografía de las personas, y en ese sentido no voy a extenderme en lo que sería como objetivo la tesis más general, el papel del socialismo en la República, sino que nos vamos a limitar en efecto a la figura del caballero, que por otra parte resulta absolutamente clave en esta incorporación del socialismo a la Revolución Republicana. Bien, aquí otros maestros también con más tiempo. José Luis Casas, el asesor del Patronato Alcalá Zamora y Torres, y además un gran historiador y conocedor de la obra de Niceto Alcalá Zamora y Torres. Esta tarde ha sido el primer ponente de la conferencia y estamos con él para preguntarle qué es la base fundamental en lo que ha enfocado su conferencia y lo que ha querido transmitir. Sí, mi conferencia fundamentalmente trataba de analizar qué fuente y qué bibliografía disponemos en el momento actual acerca de la figura histórica de Niceto Alcalá Zamora. Yo lo que he hecho ha sido dividir en dos partes mi intervención, fundamentalmente, una primera parte dedicada a fuentes documentales y una segunda parte dedicada a fuentes bibliográficas. He procurado analizar algunos documentos que a mí me parecían especialmente significativos, como por ejemplo documentación del Archivo Histórico Nacional de Salamanca, donde se conserva documentación sobre el partido de Niceto Alcalá Zamora, la derecha liberal republicana, y luego otra documentación también inédita hasta ahora y que creo que es muy interesante, que está en el archivo de la Administración en Alcalá de Henares, donde se conserva todos los legajos sobre las responsabilidades políticas que se le exigieron a Niceto Alcalá Zamora, de tal manera que ahí figura todo el expediente con sus bienes, la manera en que esos bienes fueron expropiados, etcétera. Luego he analizado de qué manera en distintas bibliografías se ha visto la figura de Alcalá Zamora. En la ponencia por escrito pues ya detallaré con exactitud todos estos trabajos, que ahora no me daba tiempo, ni además en una ponencia pues era lógico ofrecer un listado de obras que se podrán ver por escrito, y me he limitado a comentar un trabajo que se publicó específicamente sobre Alcalá Zamora en 1937 en París, y luego para finalizar pues ofrecer la visión que por una parte ofrece Alcalá Zamora de los primeros momentos de la República en abril de 1931, abril-mayo de 1931, cuando él publica una serie de artículos en el diario El Sol,
y la visión que yo creo que es fundamentalmente una visión humana que nos da un periodista sevillano, Manuel Chávez Nogales, a través de un periódico Ahora, en un seguimiento que él hace de un viaje de Alcalá Zamora por Valencia, Mallorca, luego de vuelta nuevamente a la península, y las anécdotas y las distintas opiniones que él recoge acerca de la figura de Niceto Alcalá Zamora. José Luis, como asesor del patronato, imagino que satisfecho porque se van cumpliendo los objetivos que en las primeras jornadas se pretendían, y desde hace 2 años con el primer congreso y ahora con este, ¿no? Efectivamente, nosotros pensamos que la jornada era un método que estaba agotado. Nos planteamos la posibilidad de organizar congresos temáticos, congresos con un carácter bianual. Este congreso ya de entrada nos ofrece el doble de comunicaciones de las que tuvimos en el primero hace 2 años, y nos ofrece una doble posibilidad. Por una parte, seguir profundizando, seguir trabajando sobre la figura de Alcalá Zamora, que es el objetivo primordial del patronato, y en segundo lugar sobre otros periodos y otros momentos concretos de la historia de Andalucía y también de la historia de España. Esa repercusión que va más también se ha visto reflejada con la inauguración esta mañana, con la presencia de la consejera, de la delegada de Educación, el diputado también de Cultura de la Diputación y las personalidades, el subdelegado del Gobierno también de la Junta, ¿no? Efectivamente, yo creo que estamos consolidando un sistema, un método de trabajo, estamos ofreciendo una obra seria y rigurosa a lo largo del tiempo, estamos reeditando la obra completa de Niceto Alcalá Zamora. Entonces lo que estamos es satisfechos de obtener ese respaldo institucional, que yo creo que en definitiva no es nada más que el buen trabajo que se hace desde Priego, fundamentalmente. Creo que debo resaltar la labor de las personas que trabajan en el patronato y en conjunto las personas que trabajan en el área de cultura del ayuntamiento. Me parece que hay que felicitarlos sobre todo a ellos. Pues muchas gracias. Gracias. Pues estamos con don Javier Moreno Luzón, que ha sido el segundo conferenciante en la tarde esta inaugural del segundo congreso sobre el republicanismo en la historia de España, y ha pronunciado una conferencia sobre Romanones y Alcalá Zamora. ¿Qué ha querido transmitir, o lo fundamental de lo que ha querido transmitir en esta conferencia? Bueno, en esta conferencia yo he hablado de las relaciones políticas y personales entre 2 hombres que tuvieron una larga trayectoria política en la España contemporánea, el conde de Romanones, Álvaro de Figueroa, y Niceto Alcalá Zamora. Y sobre todo me he centrado en la época en que Alcalá Zamora fue monárquico liberal, y formó parte del partido político que encabezaba el conde de Romanones, el Partido Liberal. Y bueno, he tratado de señalar las principales diferencias y las principales semejanzas entre la manera de ver la política de ambos personajes, y luego también he relatado algunas de los puntos fundamentales y de las discrepancias también fundamentales que mantuvieron el conde de Romanones y Alcalá Zamora, que empezó su vida política siendo secretario político del conde, a lo largo de toda la trayectoria de ambos. En primer lugar, he hablado del problema de la cuestión catalana y cómo ante el desafío del catalanismo Romanones y Alcalá Zamora mantuvieron posturas muy distintas. Mientras Romanones se avino a aceptar algunas de las demandas catalanistas, Alcalá Zamora siguió representando la tradición del nacionalismo liberal español del siglo XIX, y por lo tanto estaba a favor de cierta descentralización administrativa, pero no de ningún tipo de autonomía política. En segundo lugar, he hablado de la actitud de ambos ante la posición que debía adoptar España frente a la Primera Guerra Mundial, frente a la Gran Guerra, mientras que Romanones era aliadófilo y por lo tanto quería acercar la neutralidad española a las potencias aliadas, a Francia y Gran Bretaña. Alcalá Zamora era germanófilo y por lo tanto no es que quisiera que España entrara en la guerra del lado de Alemania, pero sí que quería mantener una posición neutral a ultranza que no favoreciera a los que serían en principio los aliados naturales de España, Francia y Gran Bretaña. Y en último lugar me he referido a la actitud muy diversa de ambos en cuanto a la crisis de la monarquía. Mientras Romanones se mantuvo apegado a sus creencias, a sus ideales monárquicos durante todo el periodo de la dictadura y también en el año final de la monarquía de Alfonso XIII, Niceto Alcalá Zamora, que como muchos otros liberales querían traer la democracia a España, vieron que con Alfonso XIII era imposible y necesitaban proclamar la República, y por lo tanto se pasó, digamos, al campo republicano, puesto que Alfonso XIII durante la dictadura había demostrado que era incompatible con la democracia.
Y todo esto acaba en una escena en casa del doctor Marañón, cuando Niceto Alcalá Zamora, representante del Comité Revolucionario Republicano, y Romanones, representante de Alfonso XIII, negocian la salida del rey esa misma noche, el 14 de abril de 1931, hacia el exilio. Esa es, en resumen, la conferencia. ¿Cree usted que con este tipo de congresos se le está dando ya el lugar que merecen personajes ilustres, como es el caso de Alcalá Zamora? Este patronato es muy importante y que debía haber muchas más instituciones como esta que recuperaran la memoria histórica de este y de otros personajes. Gracias a ustedes. Pues estamos con Manuel Pérez Ledesma, ha sido el primer conferenciante de esta mañana, de la última jornada de este segundo congreso que se está celebrando aquí en Priego, y vamos a hablar con él para que nos haga una síntesis de lo que ha querido pronunciar en su conferencia. Bueno, yo quería explicar, en los últimos años ha habido un auge de las biografías, pero que ha sido sobre todo un auge de las biografías de, se entiende, grandes personajes. Y en cambio ese auge no ha afectado tanto a las biografías de líderes obreros, que hay algunas, pero más bien escritas en el exilio, escritas antes de la Guerra Civil, y pocas escritas en los últimos años. Entonces, el auge de la biografía no ha afectado a la historia del movimiento obrero, o ha afectado poco a la historia del movimiento obrero. Quería explicar por qué, y en parte porque se ha entendido la idea de que la biografía es solo la biografía de los grandes personajes que toman las grandes decisiones, cuando hay otra forma de hacer biografías, que aquí hemos hablado de un biógrafo inglés, Lytton Strachey, que hacía biografías de personajes de segunda fila, que sin embargo eran muy expresivas de una época y del contacto entre el individuo y una época. Entonces mi idea es que las biografías obreras habría que hacerlas en esta línea, no pensando que son grandes figuras, no haciendo personajes ejemplares, admirables, etcétera, sino explicando su individualidad y sus contradicciones y sus coherencias, sus éxitos y sus fracasos. Bueno, muchas gracias. Y es legítimo que lo haga, porque no todo está en el documento, sin embargo, puede hacerse inferencias razonables. Y esto ya es un tema de equilibrios no fácil de establecer. En cualquier caso, ese tema de la disociación de los géneros está un poco en lo que yo comentaba, refiriéndome a Sá Villanueva, ¿no? Y seguro que hay una fidelidad a ciertas fuentes, no va a estar, un novelista no va a estar señalando las fuentes que ha utilizado, pero ahí hay de todo, ¿no? Seguro que el género se da. En cualquier caso, un historiador, su referencia y era enormemente interesante porque la verdad es que a través de esta biografía se entendía bastante bien cómo era ella de una identidad importante, humana, a través de una biografía que una clara también como historiador, hasta cierto punto como personaje, de la comunidad, lo que yo digo es algo que está ocurriendo, pero no excluye otras cosas. Es muy raro, hay de quizás inexplicado. Yo creo que esto no necesito mucho de esto. Recuerdo un libro de cine que leo en la historia, que es romántico de los 40. Una de las conferencias de esta mañana, de la jornada del viernes, ha sido pronunciada por don Antonio Morales Moya, de la Universidad Complutense de Madrid. Pues explíquenos, don Antonio, un poquito en qué ha consistido su conferencia.
Sí, yo he subrayado como a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Europa continental, hubo un abandono de la biografía, en último término de la historia con personas, para subrayar la importancia que tienen las estructuras económicas, políticas, sociales, mentales. Considerando que realmente los cambios históricos se deben tanto y sobre todo al peso de estas fuerzas impersonales, de estas estructuras, más que a la acción de los individuos. A partir de los primeros 80, en relación sin duda con la irrupción de la posmodernidad, se ha pasado, la historia anterior, la historia estructural se sigue cultivando, pero ha predominado quizás una historia con personas, una historia más atenta al factor individual, al factor personal, etcétera, por diversas razones. Por una parte, acentuando el papel que determinados individuos, sin olvidar el contexto en el que se sitúan, tienen en la historia. Por ejemplo, lo que se llama grandes hombres o personalidades de gran relieve, pensemos en Napoleón, en Alejandro, Julio César, su papel, o más recientemente, el papel que tiene un Hitler, o el papel que representa Churchill, o el papel que representa Lenin. Es decir, se ha subrayado el papel que ciertas personas tienen en la historia. Por otra parte, se ha señalado que, analizando un personaje determinado, una biografía, se puede entender el mundo en que esta persona está situado. Porque hay personalidades que reflejan muy bien el mundo en que viven, incluso tienen visiones que se adelantan a su tiempo, etcétera. Entonces, esta tiene también interés este tipo de biografías en los que a través de una persona determinada pues se entiende bien el mundo en que se vive. Finalmente, y no en último lugar, el auge que actualmente tiene la biografía, pero también las autobiografías, las memorias, las correspondencias, es decir, esta historia con personas, tiene que ver también sin duda con los gustos del público. La biografía es un género muy rico en informaciones. Si leemos una buena biografía aprendemos muchas cosas. La narración de la vida de una persona es muy entretenida, puede estar muy bien escrita. En cambio, pues a lo mejor una historia analítica de profesionales pues no interesa tanto al común de la gente. Yo creo que el gusto del público es también un factor muy importante en este auge de la biografía. Y yo lo que he subrayado es este cambio que se ha producido de una historia impersonal a una historia con personas. Vale, pues muchas gracias. A usted. Ha hecho una cosa y no sabes si tal página es una escena, tal página es verídica, o si es algo que es inventado. Bueno, yo creo que es un error, eso sabe. Él mismo, él pudiera dejar Solo queréis saber por qué Lorca sentía antipatía por Miguel Hernández. Tampoco lo sé de todo, tampoco, sí, claro, para Hernández, primero, yo de Madrid. Lorca y vamos, ya es la vuelta, más o menos, pero no es más dinero que nada. Y Hernández yo creo que ya tenía tal vez Lorca no quería que Hernández le pidiera presión, no sé si tenemos información
Alexander, la conocemos, y fue muy hablado sobre eso. En la clausura de este segundo congreso sobre el republicanismo y como colofón se ha pronunciado una conferencia a cargo del hispanista irlandés y español Ian Gibson, el que está con nosotros, y le vamos a preguntar por una síntesis de lo que ha querido transmitir en su conferencia. Bueno, yo soy biógrafo profesional, yo creo en las biografías como instrumento necesario del conocimiento de una sociedad, y aquí con el franquismo pues no hubo biografías, no se podían hacer biografías. Ahora sí, estamos en otro marco democrático y europeo, y yo entiendo que es ya el momento de la biografía. Lo que pasa es que cuesta mucho dinero, hace falta que las instituciones ayuden, los editores den más importancia a este tipo de trabajo, porque yo creo que hay muchos personajes que no les conocemos todavía. Alcalá Zamora pues va a tener su biografía, pero tendremos que esperar un poco, pero hay muchísimos personajes que no sabemos cómo eran, ¿no? Porque vino la guerra, vino la diáspora, vinieron los 40 años. Y yo he hablado de todo eso, de la dificultad de hacer biografías, de la necesidad de hacer biografías y de mi esperanza, de que pronto tengamos esos libros que tanta falta hacen en la España contemporánea. Se ha hablado mucho en este congreso sobre todo sobre eso, la historia y la biografía. No, en aquellos tiempos no había biografía, pero gracias a la historia se puede recopilar algo para hacer biografía ahora, ¿no? Sí, yo creo que sí, aunque con la guerra y con lo que pasó pues han desaparecido muchos papeles, siempre es lo mismo. Vamos en busca de los papeles y no están porque se han destrozado, se han perdido, pero hay mucho que se puede hacer y que hay que hacer, es urgente hacer, hay que crear nuevos lectores de biografías porque es la mejor manera de enterarse de lo que fue la historia, meterse en la vida de un hombre público, saber cómo eran, lo que hicieron, todo eso es apasionante y si se hace bien pueden ser como novelas. Yo creo que realmente hay que hacer un gran esfuerzo para fomentar el interés de los lectores en las biografías. Un profesional como usted y este personaje, Niceto Alcalá Zamora, le puede ser posible hacer algo de una biografía. Bueno, yo ya tengo muchos compromisos. Yo estoy haciendo una biografía de Antonio Machado en estos momentos y voy a necesitar por lo menos 3 años más. ¿Quién sabe? Lo que yo noto en un congreso como este es que aprendes mucho hablando con la gente, escuchando lo que dicen. Hay aquí en la sala yo he notado un entusiasmo porque todos somos investigadores y la investigación es fascinante también. No es solo cuestión de producir un libro y tal. No, en esto van muchas emociones y la adrenalina necesaria para poder llevar a cabo una investigación. Es que yo disfruto haciendo biografías, es mi vida y quería transmitir algo de eso, aunque tampoco hacía falta aquí porque todo el mundo entiende de qué va este tema, ¿no? Y por último ya, y gracias a este tipo de congresos se están recuperando personajes como en este caso de Niceto Alcalá Zamora, algo olvidado, ¿no? Por supuesto. Y hay muchos personajes recuperables que hay que recuperar. Yo creo que un congreso como ese sirve para que la gente se vaya enterando, porque don Niceto era un personaje bastante olvidado. Además, también es verdad que la República fue una época de grandes figuras. Él es una de ellas, pero había muchísimas. Y luego con la guerra y con el exilio, pues bajó la cortina, ¿no? Y ahora hay que subir la cortina y recuperar a esta gente. Y queda muchísimo por hacer. Aquí hay trabajo para biógrafos en muchas décadas, ¿eh? Pues muchas gracias. Encantado, gracias. Don José Luis Casa, coordinador del Congreso y asesor del Patronato Municipal, Niceto Alcalá Zamora. Don Francisco Durán, coordinador también del Congreso y vocal de gestión del Patronato Alcalá Zamora. Y el que os habla, como decía, consejero de Cultura y Vicepresidente del Patronato. Antes de ceder el uso de la palabra a las personas que nos acompañan, quiero manifestar desde el área de cultura del sentido y en nombre de la Corporación Municipal nuestra disposición y apoyo para el tercer congreso sobre el republicanismo, con el convencimiento de que el congreso que hemos celebrado nos ha ayudado a profundizar sobre la etapa política más fructífera de nuestra historia y a recuperar del olvido
poco a poco a aquellos personajes protagonistas de esta época que fueron marginados en su memoria por el exilio y por el silencio del devenir de la historia. La Corporación Municipal de Priego, quiero agradecer el esfuerzo y el trabajo realizado por los coordinadores del Congreso, don José Luis Casas, don Francisco Durán, agradecer también al Comité Científico y a todos los historiadores participantes en este Congreso, a las instituciones colaboradoras, a la Santísima Diputación Provincial de Córdoba, al Centro de Profesores Priego Montilla, a la Entidad Financiera Sur, a la Universidad de Córdoba, también felicitar a aquellas personas que han trabajado en el Congreso. Donizeto hablaba de que jamás hay un discurso, a mí no ha dado tiempo a que tenga un discurso. Realmente he visto el Congreso, como ustedes lo han visto, bastante entero, y me hubiese gustado haberme reunido con el coordinador también, José Luis Casas, y haber hecho una valoración del mismo, no ha dado tiempo. Tiene exámenes de despedida de este Congreso, de este segundo Congreso, que como dije el primer día, cubría este compromiso que establecíamos hace 2 años de reunirnos aquí en el mes de noviembre. Aunque efectivamente Paco y yo no nos ha dado tiempo a vernos con anterioridad para preparar esta intervención, quiero decir que estoy de acuerdo con él en que todos los años no se puede hacer un congreso. Zamora y coordinador de la jornada. Amigo y amiga. Especialmente a profesores y profesoras, equipos que han hecho posible que el éxito de este congreso realmente, si bien he tenido oportunidad de disfrutar de una hora, y creo que es referente, claro, de las noticias que he podido tener al respecto, porque cumplí la palabra de estar presente en esta tarde, sino es todavía más agradable porque siento realmente cómo ha ido el congreso y he sentido también y he tenido oportunidad de disfrutar de una de las ponencias que todos ustedes y todas ustedes han podido disfrutar y hemos podido disfrutar conjuntamente y que es un referente sin duda de cómo se han desarrollado todas y cada una de las ponencias interesantes que se han dado en este segundo congreso. El enfrentamiento que la historia de nuestro país supuso más dolor, más muertes, más divisiones y más vidas partidas en dos por el exilio. Pero desde un posicionamiento vital claro y desde un planteamiento y un compromiso político y social evidente en mi parte, hay algunas reflexiones en el sentido de que por qué creemos muchos que hoy precisamente ahora hay que reivindicar el origen de estos valores, en muchas ocasiones plenamente su contenido. Como digo, son preguntas para que cada cual las responda, pero lo cierto es que la figura de don Niceto Alcalá Zamora, que en este congreso ha servido de brújula para recuperar las aportaciones del republicanismo, de la izquierda y el movimiento obrero, es el patrimonio de los cordobeses y de las cordobesas, como digo, a todos cuando han hecho posible este segundo congreso, pero sin duda es una gran satisfacción poder decir que queda clausurado este segundo congreso. Muchísimas gracias. Presidente de la Diputación, ha sido el encargado de clausurar este segundo congreso. Por problemas no, por causas de trabajo no ha podido asistir a varios de las conferencias que aquí se han pronunciado, pero sí ha estado aquí en esta última. ¿Y qué opinión le merece? Bien, creo que la última conferencia de Ian Gibson demuestra, creo, y me corroboran las noticias que tengo del Congreso, y es que realmente ha sido un éxito, y hoy creo que todos los asistentes y todas las asistentes hemos podido disfrutar de una conferencia que nos ha enganchado y por lo tanto nos ha tenido bien entretenidos, hablando de historia y hablando de biografías y de cómo se
cómo se construye una biografía. Por lo tanto, hoy creo que ha sido un placer, pero lo más importante es que creo que podemos sentirnos bien satisfechos del trabajo que se ha hecho desde el patronato. Creo que todas las personas que han hecho posible este congreso, este segundo congreso sobre el republicanismo, se pueden sentir bien satisfechas porque realmente ha sido un gran éxito y por lo tanto Priego hoy ha sido un referente cultural y un referente a través y como hilo conductor de un personaje emblemático ya históricamente y que creo que ha conducido bien un gran congreso. Diputación Provincial ha sido una de las instituciones colaboradoras con este segundo congreso. Era merecedora, ¿no?, ya que el conseguir poner en el sitio que le corresponde a cada uno de estos personajes, como nuestro paisano Alcalá Zamora, de mérito, ¿no? Por eso imagino que Diputación seguirá apoyando también. Efectivamente, creo que la Diputación, en la colaboración permanente que debe tener no solo con los ayuntamientos, sino con el compromiso social que debe tener con incluso elementos, y en este caso estamos hablando de elementos históricos fundamentales, estamos hablando realmente de un político a nivel nacional y cuya cuna es prieguense, y hay que ponerlo en valor. Por lo tanto, el esfuerzo que pueda hacer o la implicación que deba tener para acompañar el esfuerzo de los que quieren hacer posible realmente que un personaje histórico ocupe el lugar que debe ocupar. En esa implicación va a estar la Diputación, no solo en este segundo congreso, sino lógicamente debe estar y tiene que estar en el futuro, en el tercer congreso y en todas y cada una de las actuaciones que signifiquen hablar de historia, que signifiquen de hablar de valores históricos que hay que ponerlos sobre la mesa para seguir avanzando precisamente en la democracia y seguir avanzando en el desarrollo de valores que signifiquen de verdad realmente justicia social, y creo que en ese sentido hay mucho que aportaba la época republicana, y admitiendo lógicamente, como todos hoy admitimos, que efectivamente la monarquía permite realmente también desarrollar esos valores. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya por último nos encontramos con Francisco Durán, vocal de gestión, director del patronato Alcalá Zamora, el cual le vamos a preguntar, ya una vez clausurado, qué balance se puede hacer de este segundo congreso. Hombre, como coordinador de este segundo congreso, uno de los coordinadores, creo que el balance no debo yo de hacerlo, ¿no? Pero a raíz de las propias opiniones que se nos están manifestando, de las encuestas que he tenido la ocasión de hojearlas, creo que nos podemos sentir muy satisfechos por el alto nivel tanto de los conferenciantes como de las comunicaciones que se han presentado a este congreso. Creo que también es importante resaltar que hemos cumplido con el ámbito nacional, es decir, hemos tenido a personas de prácticamente todas las provincias españolas, y ahora mismo, y a voz de pronto, a la hora de clausurar, pues yo me siento totalmente satisfecho de este segundo congreso. Ha habido algunas modificaciones del programa inicial en conferencia, pero no, si cabe, pues bastante interesante o mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, hemos cambiado para mejorar, pero no hemos cambiado por capricho. Es que cuando un congreso se hace de carácter bianual y sacamos con 7 u 8 meses de antelación un programa, es muy complicado. Evidentemente el cambio que ha habido más significativo ha sido el de Gabriel Jackson. Esta persona tiene 82 años, no se encontraba bien de salud, pero creo que con la conferencia de Ian Gison hemos suplido con creces. Hablamos de dos cosas distintas, por supuesto, Gabriel Jackson o Ian Gison, pero considero que el nivel del congreso ha seguido estando en el mismo nivel. Francisco, antes con las jornadas que se celebraban con anterioridad a este tipo de congresos, el primero y el segundo, tenía una repercusión, digamos, también a nivel nacional, pero mínima. Ahora con este segundo congreso ha quedado demostrado, según hemos visto en los medios de comunicación, incluso nacionales, que se están haciendo eco pues, de este tipo de congresos, y concretamente este dedicado a Alcalá Zamora, ¿no? Hombre, yo creo que cuando hay calidad, cuando la idea es tan clara y los objetivos también, tanto la prensa como las propias personas que participan pues asisten y se difunden y hay cobertura y hay difusión, ¿no? Pero es que yo diría más, es que prácticamente el objetivo del patronato con estos congresos, hablamos que estamos en el Ecuador, es decir, comenzamos con un ámbito autonómico hace 2 años, este es un ámbito nacional y se nos está pidiendo evidentemente que recuperemos el exilio. El exilio nos daría un ámbito internacional. No se trata de medalla de oro, de plata o de cobre, sencillamente se trata de llevar la figura de Don Niceto al lugar que le corresponde, y no solamente llevarla a esa figura, sino que creo que Don Niceto puede seguir siendo jefe de Estado, oído a lo que voy a decir, jefe de Estado en estos congresos sobre el republicanismo, puesto que él es el que está rescatando del olvido a tantos coetáneos suyos de su periodo histórico. Es decir, que entendiéndolo como que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Don Niceto, estamos
iniciando una recuperación de un periodo histórico importante y olvidado de la historia de España y de unos personajes tan olvidados como Don Niceto. Quizás no tan dañados en su memoria, pero sí, por supuesto, sí, totalmente olvidados. Francisco, le preguntábamos también anteriormente al hispanista Ian Gibson, como profesional y biógrafo de gran prestigio, la posibilidad de indagar y de sacar una biografía sobre Don Niceto. No ha dicho que no, lo que pasa es que dice que le llevaría por lo menos casi 3 años. Sería interesantísimo, ¿no?, que un personaje de esta categoría hiciese una biografía de Don Niceto. Bueno, habéis sido los segundos, ya se lo he dicho antes, y evidentemente no es que no pueda hacerla, es que requiere, como ha dicho en su propia conferencia, la documentación, requiere mucha más documentos, más base personal de Don Niceto, escritos personales sobre todo, que es como se hace en la biografía y no la geografía, ni tampoco la biografía inventada, ¿no? Pero yo creo que vamos por la buena línea. Es decir, de lo que se trata con este congreso también es que aquellas personas que nos visitan, aquellos profesores, catedráticos, investigadores, no vengan a dar una conferencia al congreso y se publiquen las actas, sino que a partir de que vienen al congreso prácticamente queden ligados al patronato y las relaciones entre ellos y nosotros sean cada vez más estrechas, con lo que siempre vamos aumentando nuestra red, digamos, de colaboraciones, y evidentemente eso nos va a ir dando frutos cada vez mejores, ¿no? Pues muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Para finalizar el seguimiento que Priego Televisión ha hecho sobre el segundo congreso sobre el republicanismo, pues vamos a hablar con el concejal de Cultura, Arturo Matilla, para que nos dé su impresión del balance y lo positivo, si así lo es, de este segundo congreso. Arturo, explícanos un poquito, satisfecho, imagino, por los resultados, ¿no? Bien, muy satisfecho. Yo creo que este segundo congreso creo que va en perspectiva de hacerse uno de los congresos más importantes a nivel de España. Creo que estamos consiguiendo esa consolidación que pretendemos, es decir, que no sea una jornada donde se hable solo de la figura de Niceto Alcalá Zamora, sino que también se hablen de todos esos personajes que en una época fueron un poco olvidados, y quizás ahora es el momento también, no digo de recuperar, parece que un poco puede ser problemático hablar de la República. Yo creo que los valores de la República están inmersos en la democracia, están inmersos en los tiempos que vivimos, y de eso se trata, ¿no? Por supuesto, la valoración del Congreso todavía no la hemos, evaluado, pero yo sí puedo avanzar que nos sentimos plenamente satisfechos. Creo que han venido 125 personas de todas las provincias andaluzas, al menos, y de otras, y creo que se está haciendo una labor importante también en la recuperación de lo que es la figura de nuestro paisano Don Niceto Alcalá Zamora. Hacías comentarios antes sobre las jornadas que se celebraban anteriormente a los 2 congresos que llevamos. No es menospreciar, pero como también ha hecho referencia, estamos muy concentrados sobre la figura de Alcalá Zamora, ¿no? En este caso, con el congreso se abre el abanico y quizás es más interesante también para historiadores y demás, ¿no? Sí, ese fue uno de los objetivos, de que pasaran de llamarse jornadas de Niceto Alcalá Zamora y su época, a que fuesen, por ejemplo, como este segundo congreso de historia y biografía, ¿no? Yo creo que es abrir el campo a todas las personas y personajes que estuvieron, eso como he dicho anteriormente, olvidados en esta época, y por supuesto yo creo que sí, ¿no? Que esto abre fronteras y que al final lo que va a ayudar es un poco a conocer, a investigar, a estudiar todo este periodo histórico, que no se trata nada más que creo que en la vida hay que conocer lo que fue la historia, lo que fue la época de cada momento, para que al final acabe uno valorando, por ejemplo, la democracia que hoy vivimos, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias. Y con las palabras del responsable de Cultura vamos a despedir el seguimiento que Priego Televisión ha hecho sobre el segundo congreso sobre el republicanismo en la historia de España.